La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos al cuarto y último domingo de Adviento que cae este año en el día anterior a Navidad. Y la Iglesia nos invita hoy a pensar mucho en David. Ahora, como les he dicho muchas veces, no pueden comprender a Jesús al margen del Antiguo Testamento. Si lo intentan, tendrán una distorsión. La Iglesia reconoció eso desde muy temprano, fue desde el siglo II. Lidió contra un hombre llamado Marción, que dijo, deshagámonos del Antiguo Testamento, tenemos esta revelación nueva. La Iglesia le dijo no a eso. Cuando se abstrae a Jesús del Antiguo Testamento, obtienen a un Jesús maestro de verdades eternas, un ejemplo ético y todo eso. Pero cuando lo fundamentan en el Antiguo Testamento, obtienen una imagen de Jesús muy rica. Observen cuántas veces se hace referencia a David en el Nuevo Testamento. Comenzando en el Evangelio de Mateo. La genealogía es dividida en 3 grupos de 14 generaciones. En hebreo, cada número se relaciona con una letra, cada letra con un número. 14 era el número que correspondía a David o a David. ¿Qué está diciendo Mateo a través de esta larga genealogía? David, David, David. Ha llegado el David definitivo. Cuán a menudo se lo llama a Jesús el Mashiach, el Mesías. Pablo lo hace todo el tiempo. Christos en su griego, el ungido. Esa es una forma de decir David. Ahora vemos por qué en nuestra primera lectura para hoy, que está tomada de uno de los textos más importantes e influyentes del Antiguo Testamento, es 2 Samuel capítulo 7. Saquen sus Biblias en algún momento hoy y busquen 2 Samuel, uno de los libros de la Biblia con más aventuras, ya que estamos. Vayan al capítulo 7 y encontrarán esta maravillosa profecía. Recuerden que David había dicho, construiré una casa para el Señor, estoy viviendo en un palacio de cedro y el Señor está en una tienda de pieles y voy a construirle una gran casa. Y Natán, el profeta, vuelve y dice, no, eso no es lo que Dios desea. El hijo de David construirá eventualmente ese gran templo, pero Dios le hace a David una promesa que lo hace cambiar de idea. Le dice, tú quieres construirme una casa, pero yo voy a construirte una casa. Y se refiere a la dinastía de David. Se refiere a esta larga línea de reyes que surgirá a partir de David. Y dice esta extraordinaria frase que uno que saldrá de tus entrañas reinará para siempre. Una profecía extraordinaria que obsesionó a Israel. Escuchen, incluso luego del cautiverio de Babilonia, cuando la dinastía de David fue cercenada, cuando terminaron los reyes davídicos, aún de algún modo supieron y creyeron en esta profecía de que un hijo de David reinaría para siempre. Es por esta razón, miren en el profeta Miqueas, que no es uno de los profetas más conocidos, pero es uno muy importante, porque dice, de ti, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Pero, ¿por qué Miqueas atrae la atención hacia Belén de Efratá, este pequeño poblado? Porque era la ciudad de David. Y es que Miqueas cree en la profecía de 2 Samuel 7. De ti saldrá el que reinará para siempre. Y escuchen luego lo que dice él, señalando que no estamos hablando simplemente de un personaje humano, terrenal, del mundo. Este es Miqueas de nuevo. Él, este nuevo rey, se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, porque él será grande hasta los confines de la tierra, y él mismo será la paz. ¿Lo ven? No estamos hablando de algún rey de Judea, un rey mundano, terrenal, meramente humano. No. Este personaje místico, este nuevo David. David fue un rey, sí, pero fue también un sacerdote. ¿Recuerdan esa escena evocativa en que David marcha a rescatar el Arca de la Alianza que ha sido robada a Israel por los filisteos? Marcha a rescatarla y la trae de regreso a su ciudad santa de Jerusalén. Se coloca el efod, que era el uniforme o vestimenta de un sacerdote, y luego realiza una especie de danza litúrgica delante del Arca de la Alianza, y conduce al pueblo a la ciudad y coloca el arca allí. Es rey, pero también es sacerdote. David. Los primeros cristianos que han conocido a Jesús
que han visto su muerte y su resurrección, entendieron que él era el cumplimiento de esta profecía de Natán. Entendieron que él era el David definitivo que vendría, este rey y este sacerdote. Ahora, con todo esto en mente, tenemos que leer nuestro magnífico evangelio para este cuarto domingo de Adviento. Es la versión de Lucas de la Anunciación. Escuchen ahora estas palabras que tal vez son demasiado familiares. Es que las hemos escuchado tan seguido que no afirmamos su referencia al Antiguo Testamento. Pero la gente que escuchara estas palabras por primera vez no se les habría escapado. Así que el ángel Gabriel viene de Dios a un poblado de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. Aquí está, la conexión con David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Y entonces ella se preocupó y se preguntaba qué significaba y lo demás. Y el ángel le dice: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios». Y luego escuchen esto: «Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Escuchen esto: «El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin». De nuevo, les advierto, a estas alturas, estamos hablando del siglo I después de Cristo, a estas alturas, la dinastía davídica había desaparecido hacía más de 500 años. La dinastía de reyes davídicos había terminado. Y aún así había israelitas, había judíos que todavía creían en la profecía de Natán y habrían comprendido este mensaje angélico, esta verdad imposible, que la profecía de Natán permanecía en pie, de que de la casa de David efectivamente vendrá no un simple gobernante de la tierra. Escuchen de nuevo: «Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin». Este es Jesús. Este es Jesús quien sí es el cumplimiento de la Torá, sí es el cumplimiento del templo, sí es el cumplimiento de todos los anhelos de los profetas y patriarcas de Israel, y tal vez por sobre todo ello es el nuevo y definitivo David, el rey que ha venido. ¡Qué importante! Vayan desde el comienzo del Evangelio todo el recorrido hasta el final y ¿qué encontramos? Reinando anómalamente, extrañamente, desde la cruz, que está erigida allí por los romanos en la ciudad de David, y colocan sobre la cruz: «Jesus Nazarenus Rex Judaeorum», Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Bueno, eso es exactamente lo que profetizó Natán, y que este rey de los judíos sería efectivamente el rey de todo el mundo. Así es como el Evangelio llega a su clímax. Está allí reinando Jesús, coronado con espinas, el signo de su reinado sobre su cabeza, reinando desde la cruz. De acuerdo, eso es parte de los temas relacionados a la realeza. Recuerden, les mencioné, sin embargo, que David no es solo un rey, es también un sacerdote. Aquí una conexión muy interesante si miramos más allá de este Evangelio. Luego de la Anunciación, entonces, escuchamos que María se encamina presurosa a visitar a su prima Isabel, que está embarazada. ¿Dónde vive ella, Isabel? Oímos: en un pueblo de las montañas de Judea. Retornemos a aquella historia del Antiguo Testamento. ¿A dónde estaba el Arca de la Alianza cuando David fue a buscarla? Estaba en la región montañosa de Judea. Y David fue a recuperarla y a traerla a Jerusalén. ¿Acaso no es María la verdadera Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza albergaba los restos de las tablas en las cuales se habían escrito los 10 mandamientos. Era el signo más valioso de la presencia de Dios entre su pueblo. María, quien lleva dentro de su cuerpo la presencia del Hijo de Dios, es el Arca de la Alianza en el sentido completo. Y entonces, por supuesto, ella va al pueblo de las montañas de Judea. Y luego, por supuesto, qué hermoso que es esto, qué hermoso.
Isabel le dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. El bebé Juan el Bautista, en el seno de su madre, salta de alegría por la presencia del Señor. ¿Quién es él en ese momento? El bebé no nacido, Juan el Bautista, es David. ¿Recuerdan a David bailando con abandono desenfrenado en la presencia del Arca de la Alianza? Ahora el bebé, Juan el Bautista, en presencia de la verdadera Arca de la Alianza, María, realiza su propia versión de la danza de David. ¿Ven lo que nos está diciendo aquí San Lucas y la Iglesia nos está pidiendo que veamos? David, David, David. El nuevo y definitivo rey ha llegado. Reina desde esa cruz y el definitivo sacerdote ha llegado. ¿Qué hacen los sacerdotes sino reconciliarnos con Dios? Realizan sacrificios que resuelven el pecado del mundo. Jesús reina como rey desde la cruz. Él también realiza un sacrificio en esa cruz, haciendo de la cruz un altar. Quisiera sugerirles que todo esto estaría sobrevolando las mentes de las personas formadas bíblicamente en el siglo I. Cuando experimentaron estas cosas, cuando leyeron estos textos, supieron que el Dios de Israel había realizado su gran obra. Había logrado su gran propósito. La profecía de Natán se había hecho realidad. El rey y el sacerdote, el David definitivo, había venido. Reina como rey, ha realizado un sacrificio que nos reconcilia con Dios. Y puedo sugerirles ahora, todos los que escuchan ahora, nosotros deberíamos guardar todo esto en nuestras mentes y corazones cuando nos situamos ya sobre el umbral mismo de la Navidad, que celebra el nacimiento del nuevo y definitivo David. Y Dios los bendiga.